Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos el equipo 7, que está conformado por Soto Álvarez Carolina, Rivera Sánchez Mauricio Ángel y Sánchez Miranda María de los Ángeles. Los invitamos a ver nuestro tema, que se llama Formas de vida sociocultural en la nobleza, burguesía, trabajadores y campesinos. Empezaremos partiendo por la nobleza. En la Edad Media, durante el periodo conocido como el Antiguo Régimen, la nobleza era parte de los tres estamentos en conjunto con el tercer estado y el clero. Era una clase social que se conformaba por personas que poseían títulos nobiliarios heredados de los antepasados o inclusive concedidos por el rey. Era una cualidad que se transmitía por herencia, muchas veces siguiendo el principio de primogenitura, es decir, que se transmitía a un heredero, el hijo mayor, la entidad territorial. No debemos olvidar que durante la Edad Media es la tierra el bien más deseado y el que brinda poder a un señor. Los derechos sobre la tierra incluían también derechos sobre las personas que vivían en ellos, los siervos. Los verdaderos nobles eran los que descendían de la nobleza y se les llamaba también gentleman o caballeros. ¿Cómo vivía la nobleza? La nobleza habitaba en castillos y su principal ocupación era cazar. Con regularidad hacían guerras contra otros grupos de nobles o solían entrenarse en torneos violentos. A los nobles no se les permitía casarse con una plebeya, ya que esto se consideraba deshonroso. Por otro lado, para continuar siendo noble era estrictamente necesario vivir noblemente, lo que implicaba no trabajar en ninguna clase de oficio. La nobleza podía vivir sin trabajar porque contaba con mucho poder de mando sobre los siervos. El rey Luis XIV hizo un decreto para que los nobles trabajaran. Se estableció que el comercio marítimo era una actividad que no permitiría perder la nobleza. La nobleza estaba dividida por diferentes rangos, estos son, los magnantes ocupaban el rango más importante, entre ellos estaban los condes, marqueses y duques. Se conocían por ser propietarios de extensos terrenos, seguían los vizcondes, barones, etc., que poseían extensiones de terrenos de menor tamaño. El último rango era el de los caballeros, los cuales poseían caballos y arnés, estos formaban parte de la guardia personal. Después tenemos lo que es la burguesía medieval y moderna. El término se usó inicialmente para denominar al grupo social formado por los habitantes de los burgos, caracterizados por no ser señores feudales ni siervos y no pertenecer ni a los estamentos privilegiados, nobleza y clero, ni al campesinado. Sus funciones socioeconómicas eran las de mercaderes, artesanos o ejercientes de las denominadas profesiones liberales. Formaban parte del estamento de los laboradores. La ausencia de sujeción a la jurisdicción feudal era la clave. Se decía que el aire de la ciudad era libre. Algunos burgueses llegaron a ejercer el poder local en las ciudades a través de un patriciado urbano en el que se mezclaban con la nobleza. Lo que en las ciudades italianas, Venecia, Florencia, Génova, Pisa, Siena, implicaba en la práctica el ejercicio de un poder casi soberano, algo menos evidente en las ciudades imperiales libres alemanas, mientras que en las monarquías autoritarias en formación, Francia, Inglaterra, reinos cristianos de la península ibérica, significaba la representación estamental del denominado tercer estado, pueblo llano o común. Destacadas familias de origen burgués se acabaron ennobleciendo. Impulsada por la transición del feudalismo al capitalismo, la burguesía prosperó y se desarrolló como una fuerza social cada vez más influyente durante el antiguo régimen. Aunque la inadecuación entre su poder económico y su ausencia de poder político la llevó a protagonizar en el tránsito entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, las denominadas revoluciones burguesas. No obstante, considerar el papel de la burguesía como una necesidad determinada históricamente ha sido señalado como una simplificación mecanicista, poco ajustada a la realidad. De hecho, en distintas formaciones sociales históricas se produjeron fenómenos muy distintos. De forma notable, la acomodación de la burguesía a las estructuras del Estado absolutista, en lo que se ha denominado historiográficamente por Fernand Braudel como traición de la burguesía. Seguimos con los trabajadores. La vida del ser humano siempre ha girado en torno al trabajo, a las actividades indispensables para su subsistencia y del conjunto de estas actividades en el seno de las sociedades se desarrolla la trama no siempre perceptible a simple vista, pero siempre presente, de la gran cadena humana que da forma y garantía a la organización económica y política de una cultura. En la antigüedad clásica hubo dos formas de considerar al trabajador, una como esclavo y otra como hombre libre que arremendaba su tiempo a cambio de una remuneración. Al parecer en Roma, hacia el siglo IV y V a.C., hubo una mayor necesidad de mano de obra y como el trabajo esclavo no era suficiente, se comenzaba a contratar mano de obra de hombres libres que necesitaban de la remuneración.
Con la caída del Imperio Romano de Occidente, 2 siglos después de las reformas de Diocleciano, Europa occidental había quedado convertida en una sociedad rural en la que casi toda la tierra pertenecía a señores feudales y siendo trabajada por una clase social de personas que no la poseían, los siervos, herederos de la reforma de Constantino del año 322. Después están los campesinos. La vida podía variar mucho en función de la situación de los campesinos, de su disponibilidad de más o menos tierras. Las categorías de campesinos más importantes son las siguientes. Campesinos libres. Estos son dueños de un alodio, es decir, de una tierra libre de impuestos. Siervos. Estos son campesinos semilibres, adscritos a la tierra. Cada familia de siervos dispone de un manso, una cantidad de tierra variable entre 4 y 8 hectáreas. Entregan parte de la cosecha al señor y trabajan en la reserva señorial una cantidad variable de días, entre 20 jornadas y la mitad del año. Los jornaleros, que estos no disponían de tierras. Vida dura. Los campesinos vivían al día, a expensas de los rendimientos de unas cosechas que solían ser malas al menos una vez cada 7 años. Mortalidad muy elevada. La mortalidad infantil era muy alta, así como las muertes de mujeres en partos y la mortalidad entre ancianos. La esperanza de vida era corta, no solía superar los 40 años. La participación en labores agrarias. Comenzaba desde la niñez y se extendía también durante la vejez. Las labores del trabajo se distribuían en función del género y la edad. Los niños y ancianos se encargaban de las labores menos duras, recogida de leña, recados, cuidado de los niños o de animales, mientras que las mujeres se encargaban de la administración de la casa, coser, lavar, tejer. Labores agrarias. Los hombres se encargaban de trabajos pesados, como el arado, la siega, la construcción o la tala de árboles. La alimentación de los campesinos era pobre, monótona y en muchas ocasiones insuficiente. Los campesinos solían vivir concentrados en aldeas o con las casas dispersas por los mansos, dependiendo del lugar. Los terrenos de las aldeas solían estar rodeados de bosques y zonas pantanosas. Las casas de los campesinos solían ser de adobe, madera o piedra, dependiendo de la disponibilidad de materiales. Los tejados solían ser de madera cubierta de juncos o paja. El interior contaba con 1 o 2 estancias en las que personas y animales compartían el espacio. El fuego a menudo se disponía en la vivienda sin chimenea. Espero haya sido este tema de su agrado. A nosotros nos encanta este tema. Y a ti, gracias por su atención. Conclusión. En conclusión, es demasiado tarde para una solución pacífica. El abismo que separa las clases se ahonda cada vez más y el espíritu de resistencia penetra cada día más en el ánimo de los obreros. Los procesos tuvieron un carácter eminentemente burgués y con su triunfo lograron establecer las nuevas instituciones que resultaron propicias para el desarrollo del modo de producción capitalista, quedando así el terreno listo para el despegue del capitalismo con la revolución industrial. Las clases fundamentales de la sociedad capitalista, el proletariado y la burguesía nos han permitido ver a través de todo este proceso. Luego hemos visto la burguesía definiéndose como una clase de transición ligada a un sistema capitalista. Hemos analizado los diferentes tipos de lucha de clases o niveles de la sociedad en que se dé este enfrentamiento.